Saludos a nuestros amigos del consultorio. Como siempre les decimos, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV. Un saludo muy afectuoso a toda nuestra audiencia que además de Puerto Rico nos están viendo en el estado de la Florida. En Latinoamérica nos están comenzando a ver particularmente a través de TikTok. Muchísima gente en Venezuela, en Bolivia, en Perú, en Argentina, la gente de México que también nos está viendo y los que nos ven en España también, en Madrid y en Alemania también. Un abrazo bien grande. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, porque muchos, yo diría que todos estos temas son comunes, le puede pasar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, escríbanos en este podcast en los comentarios si quiere que hablemos de algo en particular que no hemos hecho todavía para, ¿verdad?, analizarlo y tomarlo en consideración. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, es una de las enfermedades más comunes en la población puertorriqueña y probablemente también en otros países donde usted vive. De hecho, es una de las primeras causas de muerte, por lo menos aquí en Puerto Rico. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard encontró que casi la mitad de la muestra que ellos utilizaron, de la muestra poblacional, un 45% de esa muestra padecía de hipertensión. Por otro lado, acá en Puerto Rico, un estudio que realizó en el 2019 la Escuela Graduada de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas encontró lo siguiente, escuche bien esto. La prevalencia de hipertensión estandarizada por edad en el 2017 fue del 41%. Para el 2018, la prevalencia de hipertensión estandarizada por edad en Puerto Rico ocupó la primera posición entre todos los estados y territorios de Estados Unidos. Las mujeres informaron una mayor prevalencia de hipertensión en el periodo de este estudio. Al examinar la hipertensión por grupo de edad, se observa que la prevalencia aumenta significativamente con la edad y alcanza su valor máximo en el grupo de 65 años o más. Preocupante, sobre todo si tomamos en consideración que según un estudio reciente del Departamento de Salud, 7 de cada 10, el 70% de nuestra población tiene sobrepeso u obesidad. Eso yo creo que es una combinación fatal. Y para hablar sobre este tema de la hipertensión se encuentra con nosotros uno de los mejores cardiólogos que tiene este país, el doctor Luis Molinari. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mardelis. Primero saludar a toda tu audiencia, que escuché que es bien grande, así que me alegro muchísimo. Porque llevar este tema de salud yo creo que es pero súper importante para mantener, ¿verdad?, estar saludable y aumentar la sobrevida. Estos números, claro que sí. Que es la primera, pero que no sea la última. Sí, no, yo cada vez que ya el doctor aquí sacó cita con el consultorio. Exacto, tú me llamas, yo voy a estar ahí contigo porque me encanta ayudar a educar. Estas cifras, por lo menos de nosotros como población puertorriqueña, no son preocupantes, son más que preocupantes, son alarmantes. Y aparte de alarmantes, yo creo que han aumentado. Porque lo que presenta desde el 2019, vamos para el 2025. Si tú me preguntas a mí en mi consultorio... ¿Qué es lo que usted ve? Demasiados pacientes hipertensos. Demasiado. Y el problema es que... ¿Y cada vez gente más joven? Ese es el otro problema. Wow. Y cada vez gente más joven. Los últimos pacientes que yo he recibido en mi oficina hipertensos son menores de 50 años. Y yo tengo pacientes hipertensos, medicados, que tienen 20, 21, 22 ¿Cuánto? años. 20, 21 y 22 Pero a años. esas edades, ¿a qué responde eso? Bueno, la alta presión puede ser primaria o secundaria, ¿ok? La primaria, pues obviamente, pues la herencia es cuando los factores de riesgo estaban mencionando, ¿verdad? Pero hay una hipertensión que tiene factores de riesgo que la provocan. Casi siempre son hormonales, ¿ok? O vasculares, por ejemplo, por decirte uno. Los nombres son raros, ¿verdad? Pero voy a tratar de explicarlo en una habichuelas para que la gente entienda. Coartación de la aorta. Eso es una estrechez del vaso grande que sale del corazón y distribuye la sangre por todo el cuerpo. Pues congénitamente hay pacientes que tienen una estrechez. Esa estrechez de la aorta provoca que el riñón como que se equivoque y sienta o crea que hay una disminución del flujo sanguíneo a la parte de las extremidades inferiores porque no llega la sangre adecuadamente a las extremidades inferiores. Porque es más chiquito. Porque está estrecha, hay una estrechez, está, hay más angosto el paso de la sangre a través de la aorta para las extremidades inferiores. Así que se secretan unas hormonas que aumentan la presión arterial, en este caso sería renina, que es una de las hormonas que aumenta y que son secretadas por el riñón. Otra podría ser la estrechez a nivel de riñón, en la arteria renal. Y una estrechez en la arteria renal pues provoca que el riñón diga, no me está llegando la sangre, tengo que aumentar alguna hormona porque entiende que es que la presión está bajita. Y trata de compensar. Y eso es congénito. Y esos son problemas que son congénitos, problemas vasculares, entre otras condiciones que pueden provocar hipertensión y que hay que identificarlo principalmente en esa población joven. El adulto ya mayor, pues por la edad, y eso es por una explicación que se llama, la presión sistólica es la más común, la de arriba es la más común en los pacientes de la tercera edad. La presión diastólica o la de abajo es la más común en los pacientes jóvenes.
Pero los pacientes de mayor edad, pues ya es por factores de riesgo de sobrepeso, obesidad, falta de ejercicio, aunque es un factor hereditario fuerte, que ocurre en poblaciones de los 40 a 50 años, a veces puede empezar a los 30 años, donde no hay nada que lo esté provocando, que no es simplemente los genes o la herencia. Así que cada vez que me llega un paciente a mi oficina que me dice, doctor, ¿pero por qué yo tengo alta presión? La primera pregunta es, ¿tu papá padece alta presión? Si mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, es algo que corre en la familia. Y el problema es que el paciente, muchos de ellos hasta que no tiene síntomas, es que no buscan la ayuda. Aún sabiendo que... Aún sabiendo que corre en la familia, claro, ellos creen que ellos pues fueron los agraciados de no padecer de hipertensión, a pesar de que hay un montón de pacientes en la familia o familiares que padecen de alta presión. Y ellos creen que no la tienen hasta que empiezan los síntomas, que uno de los más comunes es dolor de cabeza y otros que podemos mencionar más adelante. Porque es silencioso. Así es que se llama. El asesino silencioso. Y yo antes de entrar a eso, es que tenía una pregunta cuando me habló de pacientes jóvenes, para que me aclare si esto es un mito urbano o no, porque el experto aquí es usted. Yo he escuchado que si yo empiezo a tener problemas cardiovasculares joven, cuando me da un ataque al corazón es mortal. Como que si me da un ataque al corazón después de cierta edad, como que lo puedo sobrevivir, pero si tengo 40 o 50 años, es fulminante. ¿Eso es verdad? Eso en cuanto a la estrechez de las arterias del corazón, y eso es cierto. Porque el corazón lo que hace es que cuando se va tapando la arteria del corazón, crea unas colaterales. Colaterales como una vascularización nueva que el corazón, el propio corazón las promueve para que haya como que más irrigación sanguínea a las áreas donde se está tapando esa arteria. Pero eso conlleva años, que el corazón hace ese remodeling para que entonces podamos tener esa revascularización por unas arterias nuevas que el corazón crea, unas ramitas pequeñas que el corazón crea. Cuando el paciente joven no tiene el tiempo para crear esas arterias nuevas o esas vascularidades que se llaman colaterales, que viene ¿verdad? Y estoy tratando de hacer un poquito más en arroz habichuela para que se entienda. Y no usa la terminología médica, pero el paciente joven no tiene la capacidad tan rápido. No tiene esa herramienta de responder a eso. Si fuera mayor, pues la pudiera hacer, pero tan joven no. Interesante. Lo que pasa es que hay pacientes jóvenes que tienen muchos factores de riesgo. Diabetes, alta presión, obesidad, falta de ejercicio y fumar. El cigarrillo es terrible para la población joven, que lo que hace es que provoca que una placa de colesterol se rompa, le dé un infarto a ese paciente y son un infarto severo. No hay esas colaterales para salvar ese músculo del corazón de un infarto en una edad tan joven. Menciona eso de fumar y en las redes sociales veía mucho en convenciones de médicos que les preguntaban ¿qué usted como médico no haría nunca? Y yo creo que todo el mundo lo primero que decían era no fumar. Correcto. Eso es lo primero que decían, y no fumar. Yo a veces me siento un poco incómodo cuando me llegan pacientes que fuman a la oficina porque yo le soy bien honesto y al paciente con mucho cariño le soy bien honesto. Y cuando llega un paciente que en el historial yo le estoy preguntando si fuma y me dice que sí, yo le digo, ¿realmente cuál es la razón por la cual tú llegaste aquí? Entonces, cuando ellos me miran y están esperando que yo le diga algo más, porque yo puedo hacer todo lo humanamente posible como médico para ayudarte con tu salud y salvarte la vida, pero todo lo que yo haga se va a cancelar tan pronto tú te fumes tu primer cigarrillo. Y entonces, ponte a pensar que no es justo que aquí no habemos muchos profesionales de la salud, esa oficina está llena y tú le estás ocupando quizás un espacio a un paciente que sí realmente se quiere cuidar, que sí realmente va a seguir las instrucciones del médico. Y entonces tú viniste fumándote una cajetilla al día, media cajetilla al día, y cualquier cosa que yo haga, vamos a asumir que tú tienes una arteria tapada. Te la destaparon mis compañeros cardiólogos intervencionales. Y lo primero que te vamos a decir es tienes que dejar de fumar. Si tú no tienes la fuerza de voluntad para dejar de fumar, en cuestión de meses se va a tapar y posiblemente va a ser peor porque vas a formar un coágulo, un trombo dentro de una mallita que va a ser súper grande el infarto que vas a tener. Así que tú tienes que hacer un compromiso conmigo. Yo me voy a fajar contigo y yo voy a dar el 1000%, no el 100%, el 1000%. Pero tienes que dejar de fumar. Cuando tú salgas por esa puerta tienes que tener la conciencia clara de que el primer trabajo que vas a hacer es dejar de fumar. Eso en mi pueblo de Carolina le dicen tanto no dar para morir en la orilla. Sí, y te lo digo, yo he tenido una buena experiencia y la mayoría de los pacientes dejan de fumar. Hay otros que siguen fumando y tenemos que usar más medicina. Hay que darle terapia. Tenemos que ser más exagerados en el manejo de esos pacientes. Claro. Tratar de controlar otros factores de riesgo porque por lo menos ese no lo van a cambiar o a controlar.
pero sí, el fumar es terrible, pero terrible. Si la hipertensión es el enemigo silente, además de lo que mencionamos que hay un historial familiar, ¿cómo yo sé que soy hipertensa? La única manera de saberlo es, primero, por los síntomas. Y los síntomas más comunes es que no necesariamente que Pero tengas cuando llegan los hipertensión. síntomas, ya me tengo que preocupar un poco más, ¿cierto? No necesariamente, porque posiblemente todavía no tienes ningún efecto de la hipertensión en tu cuerpo, porque eso también es con el correr de los años. Pero los síntomas más comunes que yo en mi oficina, dolor de cabeza, dolor en la parte de atrás del cuello, que la gente piensa que es un espasmo, el pecho apretado. Hay pacientes que tienen dolor, pero lo describen como un apretón en el pecho, ¿ok? Y fatiga. Se empiezan a fatigar más rápido que antes. Y ellos lo describen como que, pues, yo puedo caminar en mi casa, pero si tengo una casa de 2 pisos, empiezo a subir al segundo piso, empiezo a notar que me estoy fatigando. Las palpitaciones también empiezan a sentir un desorden de ritmo del corazón y mareos. Y le puede dar asociado a mareos. Pero principalmente esos eran los síntomas, el dolor de cabeza y el dolor en la parte de atrás. Dolor en esta parte de acá, como por la nuca, cervical. En la nuca, correcto. Entonces creen que es un espasmo y cuando le tomamos la presión, la tiene altísima. Y si le preguntamos, como estábamos hablando hace unos minutos, si algún familiar padece alta presión, pues dicen que sí. Mi papá es hipertenso, mis hermanos todos son hipertensos y ya yo automáticamente le digo, lo más seguro es que tú eres hipertenso. Y hablando de eso, no existe la hipertensión emocional. Tanto que yo escucho. ¿Qué es eso de hipertensión emocional? Que pasó más rápido. Que pasó más rápido y me subió la presión. Pero es que a cualquiera nos va a subir la presión un poco y el pulso cuando pasamos un susto, tenemos emociones en episodios de depresión, de ansiedad, que ese es otro tema, porque la depresión y ansiedad son factores de riesgo para tapar las arterias del corazón, igual que el cigarrillo, la diabetes y el colesterol. Pero las emociones descontrolan la presión. Pero eso no me hace hipertenso. Pero no te hace hipertenso necesariamente. Así que hay veces que una persona que esté pasando un mal rato y se le descontrola la presión y le comienzan los síntomas, yo digo, qué bueno que pasaste por ese mal rato. Porque eso fue lo que te dio síntomas para que vinieras a mi oficina. ¿Sabe Dios cuántos años hubiera estado con esa presión que es supuestamente borderline o fronteriza y nadie te hubiera tratado la presión? Porque no hubiera, por ejemplo, una presión de 140/90 que es alta, pues desgraciadamente hay veces que le dicen al paciente, eso está normal. Eso no es normal. Las guías no te dicen que 140/90 no es normal, pero no va a ser un 140/90. ¿Las guías han cambiado con el paso del tiempo? Las guías cambian cada cierto tiempo, cada 3, 4, 5 años siempre cambia la guía, basado en lo que dicen los estudios. Toda la guía, la de hipertensión, colesterol, la de todo lo que es cardiología, cambian con el paso del tiempo. Y ahora mismito las guías te dicen que 120/80 es la presión ideal. Y si tú estás por encima de esa presión... Pero hace 30 o 50 años, ¿era diferente? Era diferente. ¿O eso es un mito urbano también? No, era diferente principalmente para los pacientes de la tercera edad. Porque las penúltimas guías, un paciente de sobre 75, 80 años decían que una presión de 140 a 150, la de arriba, porque es más común la presión sistólica elevada en los envejecientes, era normal. Las últimas guías dijeron que no. Que eso de presión de 140 a 150 en el envejeciente es peligroso y se asocia a las mismas complicaciones que un paciente mucho más ¿Y en joven. ese adulto mayor cuánto es lo que...? Tiene que ser menos, si el paciente está medicado, menos de 140 y menos de 90. Si el paciente no está medicado, sigue diciendo que es 120/80, pero ya ellos sí un poquito más, ¿verdad? Un poquito más amplio y permito que llegue a 130 y un 130 en un paciente, porque el problema con los pacientes de la tercera edad es que si son muy agresivos en el control de la presión, le da lo que llamamos hipotensión ortostática, que es que cuando están sentados o acostados y se levantan, se marean. Se desbalancean. Entonces se desbalancean. Ahí yo tengo que y tener tampoco un queremos más de una caída en un adulto mayor. Caída. Correcto. Porque entonces ahí vienen un montón de otras complicaciones, principalmente cadera y fémur, y una fractura de cadera a los pacientes de 80 y pico años son bien peligrosas. Así que ahí pues el médico... Son bien peligrosas y doctor, no tenemos suficientes especialistas. Aquí nosotros hemos tenido el privilegio de poder entrevistar al único especialista en preservación de cadera, que es el doctor Ariel Dávila. Uno especialista, o sea, y la incidencia de osteoporosis aquí también es bastante alta. Altísima. Así que hay que individualizar cada terapia, hay que coger cada paciente por su edad y por otros factores de riesgo, porque tampoco es la primera pastilla que yo encuentro en el armamental, esa es la que le voy a dar. Dependiendo de la condición médica que tiene ese paciente, es el medicamento que vamos a usar. Por ejemplo, el ¿cuán común es que usted no tenga, claro, en ese sentido, lamentablemente en este país la gente es bien común que tenga más de una condición crónica? Correcto. Yo quisiera que no tuvieran ninguna. ¿Cuán común es que usted tenga que manejar ese cuadro con un paciente que esté hipertenso, pero a lo mejor es diabético?
o tiene otras condiciones, otras comorbilidades de salud. Ese es el pan nuestro de cada día. Porque un paciente diabético, yo le tengo que dar un medicamento que se llama los bloqueadores, ya que estamos teniendo, ¿verdad?, pacientes de Latinoamérica, los bloqueadores de la ECA, que es la enzima convertasa angiotensina. Son nombres raros, pero son unas cosas que yo tengo que bloquear en el paciente diabético porque nos dicen las guías para proteger, por ejemplo, protejo el sistema vascular. Así que el paciente diabético, como es un paciente de muy alto riesgo para enfermedad vascular, ¿verdad? De que se le tape las arterias del corazón, pues yo uso esos medicamentos que protegen el riñón y le protegen su sistema vascular, protegen de derrames cerebrales, de infarto. Si es un paciente que tiene fallo cardíaco congestivo, ese medicamento es básico también, pero tengo que añadirle otros medicamentos. Okay. Si la paciente está embarazada, pues tengo que usar unos medicamentos para proteger el niño que está en el útero. Así que es otro tipo de medicamentos que uso. Si el paciente tiene arritmias cardíacas y tiene hipertensión, pues un medicamento para matar 2 pájaros de un tiro, que le controle la presión, pero que le controle las arritmias. Y ahí entonces no puedo usar el que uso en los diabéticos, uso otro tipo de medicamentos. Si el paciente es atleta, pues tengo que usar algún tipo de medicamentos que no le afecte su performance, porque tengo muchos pacientes atletas que son hipertensos y están medicados. O sea que hay que individualizar cada terapia y todo paciente. Cada paciente es un universo. Y hay que saber qué medicamento dar y en las dosis y cómo combinarlos también. Yo tengo aquí una máquina de coger la presión, que de hecho lleva mucho tiempo en casa, para saber, ¿verdad?, cómo yo estoy. Y luego entonces vamos a hablar sobre estas máquinas y qué es lo que usted le recomienda a los pacientes para que se revisen en su casa, ¿verdad? Porque entiendo que es aconsejable que se mantengan periódicamente revisándose la presión. Correcto. Y incluso el paciente que tiene la presión levemente alta, pero que es hipertenso. O sea, en la medicina no hay nada como que casi eres hipertenso o tienes punto. En Puerto Rico hay una palabra bien folclórica. ¿Prehipertenso? Tienes punto de diabetes, tienes punto de pulmonía, tienes punto de hipertensión. Eso no existe. En la medicina no hay punto de nada. Es un disparate. Totalmente correcto. O lo tienes o no lo tienes. Que hay pacientes más severos que otros, pues sí. Pero hay algo que sea como prehipertenso. Bueno, prehipertensión por las guías sí. Por ejemplo, una presión entre 120 y 139 la de arriba. Exacto, entre 80 y 89 la diastólica o la de abajo. Eso ya es hipertensión estadio 1 o lo que mucha gente conoce como prehipertensión. ¿Eso yo puedo echar para atrás ahí? Tú puedes tener hipertensión ya estadio 2, que sería ya más de 140 y más de 90, o 140, 90 o más. Y muchos pacientes que tienen un sobrepeso, pero bien marcado, no hacen ejercicio, no hacen dieta, esos pacientes bajan de peso. Esos pacientes empiezan a hacer ejercicio. Esos pacientes cambian estilos de vida y la presión se le controla. Ahora, un paciente que llegó a mi oficina con 220 sobre 120, 130, que eso es una exageración de hipertensión, que muchos de ellos hay que mandarlo a sala de emergencia para bajarle la presión y después combinar medicamentos. Ese paciente con un medicamento no se va a controlar nunca. Pues hay pacientes que sí, cambiando estilo de vida, se controla su presión. Sin duda alguna. Y pueden dejar los medicamentos. Se los quito. Son pocos, ¿verdad? Porque no los pacientes Pero yo me imagino que usted quisiera que fuera la mayoría. ¿Qué más daríamos nosotros de nosotros decirle al paciente, lo lograste? Que el paciente ponga de su parte y baje su presión. Porque es que los mismos factores de riesgo que provocan hipertensión son los que le provocan un derrame cerebral, que pierdan una pierna, que tengan un infarto del corazón. Así que, ¿qué más quisiéramos nosotros? O sea, vamos a ponerlo de esta manera. La enfermedad cardiovascular, lo mejor que tiene es 100% prevenible, menos que haya efectos hereditarios o algunos factores hereditarios, que eso no lo podemos controlar. No podemos controlar la edad, no podemos controlar el sexo. Los varones siempre tienen más probabilidad de tener problemas cardiovasculares, excepto la mujer cuando ya llega a la menopausia, que se acerca al hombre, pero tiene protección hormonal. Pero ¿qué más quisiéramos nosotros los médicos? Que nuestros pacientes se cuidaran y la parte que a ellos les toca, que es cambiar el estilo de vida, la hicieran. Porque si hicieran eso, hubiera menos hospitalizaciones, menos mortalidad, estuviéramos en un país ideal. Seríamos un país ideal en salud. Pero el problema es que los pacientes, te voy a dar un ejemplo. Yo a veces le digo al paciente, mira, tienes la presión que está fronteriza, pero eres hipertenso. Vamos a poner por un número 140-90. O vamos a poner que la sistólica nada más es la que está alta. 140-80. Y hay que bajarla a las dos. No puede ser una o la otra. Tenemos que tener las dos presiones normales. No puede ser que bajemos una y la otra se quede alta. Y yo le digo al paciente, ¿qué tú prefieres? ¿Que yo te empiece medicamentos ahora o te damos un trial con dieta, ejercicio, vas a una nutricionista que te haga un buen plan de dieta, empieza a bajar de peso? Mire, doctor, yo no tengo tiempo. Eso es lo que le dicen. La mayoría. No tengo tiempo, mejor deme el medicamento, y ellos prefieren
No tener tiempo, no hacer dieta, no hacer ejercicio porque no tienen el tiempo y tomarse el medicamento. Eso no es malo, pero no es lo ideal. ¿Tú sabes lo que me dijo una vez una doctora internista? Bueno, ¿qué vamos a esperar? Que en la lápida suya diga el que no tuvo tiempo. Literalmente. Ponen ahí la fecha de nacimiento, de fallecimiento y abajo en el epitafio, el que no tuvo tiempo. Y el problema es que mientras menos cambien estilos de vida, más complicado es el control de la presión. Entonces yo tengo que utilizar, en vez de un medicamento, tengo que usar 2, 3 y hasta 4 medicamentos para poder controlar la presión. Wow. Y el paciente dice, doctor, ¿pero por qué tanto? Bueno, pues si tú no me estás ayudando. Si tú me ayudas, pues estuviéramos mucho mejor. Claro, claro. En este tipo de aparatos, usted antes de que me gustaría que me cogiera la presión con esto ya mismito, ¿son confiables estos tipos de aparatos? Pues son Lo primero, antes de contestar esa pregunta, ¿es recomendable que el paciente en casa valide? Correcto. Y se tome su presión. Correcto. Todos los días. Idealmente, cuando estamos en la etapa de nosotros escoger el medicamento, las dosis, etcétera, etcétera, sí yo le digo al paciente, te la tienes que tomar todos los días. Y si yo no soy hipertensa, como cuestión de costumbre, ¿debería de cada cierto tiempo chequearme? Si tiene síntomas, sí, si no, no. Okay. Si no hay historial familiar y realmente no tiene síntomas, aunque no es imposible, sería levanto mis manos porque nosotros ya en mi familia, afortunadamente, mi abuelita murió porque ya vivió casi 100 años. Y mi mamá ni mi papá tienen, gracias a Dios, no tienen alta presión. Porque yo no quisiera que el paciente sea esclavo de la máquina, pero por ejemplo, cada vez que un paciente llega a mi oficina con hipertensión, que yo estoy sospechando que es hipertenso, no las presiones exageradas que mandé hasta la emergencia, yo cómprate la maquinita, te tomas la maquinita por la mañana, antes de cuando te levantes, por la noche al acostarte, la apuntas en un papel y me lo traes, o a menos que la información vaya al celular, sí, que ahora viene el celular. Y me trae las presiones y ahí decidimos. Entonces, esta máquina, usted estaba explicándome antes de comenzar a grabar que tiene unos símbolos que están por alguna están por alguna razón. Creo que usted lo encuentra más rápido que yo. Está porque siempre va a estar en la parte. Ah, mira, ya. Exacto. Siempre va a estar en la parte donde el paciente... Esto que está aquí. Esto, que es el simbolito este que está aquí. Que es un círculo con una línea. Un circulito con unas rayitas. ¿Qué significa eso? Eso es que cuando usted vaya a ponerse el cuff de la presión, pues ahí sea el brazo izquierdo o brazo derecho, yo siempre digo en la parte del frente del codo, cuando uno dobla un poquito, hay como un rotito aquí, hay un huequito aquí en la piel. Entonces, por la parte medial, que es la que está, por ejemplo, si yo pongo el brazo al lado del cuerpo, la que está pegada al cuerpo, en esa área, y usualmente hay una vena grandecita por aquí, ahí debajo corre una arteria. Así que esa marquita se supone que uno la ponga el cuff exactamente encima de por donde está corriendo la arteria. No puede ir para la parte del codo, no puede estar para el lado ¿Por qué razón externo, tiene que estar ahí? Porque esas máquinas funcionan con unos sensores y la posición en que se pone eso es vital para que el sensor y los sensores de estas máquinas pues sean correctos y adecuados en la lectura que nos dan. Por eso es que nosotros los médicos, aunque esto es una buena guía, le decimos a los pacientes, la presión ideal es la que tomamos en la oficina con el estetoscopio, porque yo estoy escuchando básicamente el latido de esa arteria, que es la que estábamos hablando, que corre por ahí. Por eso es que siempre ponemos el estetoscopio. Entonces, si yo quiero saber si con el paso del tiempo mi máquina está correctamente calibrada, debo validar eso con el doctor. Yo prefiero que, además con el paso del tiempo, que tan pronto la compran, la lleven al médico y el médico... ¿verdad? Valide que la máquina es correcta y que la presión que yo le tome en mi oficina con el aparato que tengo en mi oficina más el estetoscopio valida y correlaciona. Y yo me imagino que hay unas mejores que otras porque esta es bastante viejita. A veces depende del precio, pero no necesariamente. Nosotros médicos conocemos algunas marcas que son más confiables que otras. Pero ya usted nos dijo que esta que tiene unos añitos que ya debemos ir pensando buscar si ya tiene unos añitos, como esto funciona con sensores, pues hay que validar que esté funcionando y si no, pues comprarse una nueva porque como todo equipo tecnológico electrónico, pues esos sensores como que con el tiempo dejan... y entonces si se cae al piso, si no se le da mucho cuidado tampoco al equipo, pues eso hace que los sensores pues no funcionen. Vamos a ver cómo yo tengo la presión, haciendo todas esas advertencias que ya vamos a cambiar esta máquina, pues ya el doctor nos dijo cuál es la que hay que buscar en otro lugar, a ver cómo yo estoy. Y entonces usted decía que cuando la gente tiene un mal rato que dice, ¡ay, me subió la presión! Los mal ratos descontrolan la presión. Pero eso no es que yo sea hipertensa. Pero eso no necesariamente quiere decir, porque si el mal rato lo que hizo fue, ¿ves? Aquí estamos, ya lo acomodamos donde supone que va. Y ahí sabemos que está correctamente colocado el cuff.
Entonces ahora le damos a poner aquí la maquinita. La alimentación, ¿me puede subir la presión? Sí, precisamente la sal. La sal. El consumo de sal tiene que estar bien limitado en los pacientes hipertensos. Y el problema es que la gente cree que la única sal que ellos tienen que tener pendiente es la que está en el potecito, que está en el restaurante o en su casa. Los sobrecitos, cuando le echamos las papitas fritas o etcétera. Y cuidado. El problema es que la gente no sabe leer las etiquetas. Y, por ejemplo, si nosotros le decimos a los pacientes tienen que consumir menos de 2 gramos de sodio al día o 2.000 miligramos de sodio al día, si usted lee la etiqueta, usted se va a dar cuenta, mira, redondeado 170, Mardelli. 170. Es una presión. ¿Estoy bien? Eso está perfecto. Esto habría que validarlo en la oficina. Hacemos ese caveat ahí de que hay que validarlo en la oficina. Estamos seguros que la maquinita está funcionando bien, pero básicamente esa lectura es normal. Mencionaba eso del sodio, de que la gente no... Aprovecho para exhortar a la gente. Nosotros tenemos un podcast de cómo leer las etiquetas. A veces la gente siente que esto es como una ciencia y casi como los misterios del Espíritu Santo. No es tan complicado. Si uno lo pone el empeño y uno entiende la importancia que tiene sobre la calidad de vida y la salud de uno, si usted pone el interés, no es tan complicado nada. Y les exhorto que vayan a ese podcast que se llama El Enredo de las Etiquetas. Y ahí vamos paso por paso, punto por punto, dándole las referencias para que usted aprenda a leer esas etiquetas y saber qué rayos usted se está comiendo. Correcto. Porque, o sea, yo siempre, mis abrazos y saludos a la gente del mundo de la publicidad, los quiero mucho, pero no se deje llevar solamente por lo que usted ve al frente en la etiqueta, que a veces uno dice, saludable. Cuando uno mira en la parte de atrás, a veces la historia es completamente diferente. En la parte de atrás dice la cantidad de calorías, dice el contenido de sodio, da tanta información. ¿Por qué el sodio es tan malo para la presión arterial? El sodio es de las cosas peores porque el sodio lo que hace es que retiene líquido. El paciente retiene líquido, aumenta el volumen intravascular y eso aumenta la presión del paciente. Incluso para que tengas una idea. Si yo me como, por ejemplo, que ¿verdad? La comida china es bien alta en sodio por el uso, ahora se me olvida de los aditivos que tiene. Y me como el combo chino y me tomo como 5 botellas de agua. ¿Lo orino? Sí, sirve, vale. Lo debes orinar. Vale. Pero lo debes orinar, pero por eso es que, y ahora que mencionas la soya, es lo que quería decir, que le echan la soya, exacto, que es bien salado. La comida china, por eso que cuando uno se come un buen atracón de comida china, lo primero que sale es buscar agua en la nevera, porque cuando pide agua en el restaurante, porque cuando yo lo hago, yo estoy hasta el otro día tomando agua, un montón de mucha agua. sed. Y no es que el paciente no pueda consumir de vez en cuando, pero un paciente hipertenso debe tener un control adecuado de lo que es la cantidad de sal. Entonces, ahora que me mencionas la sal, nosotros usamos a veces en pacientes diuréticos. Y el diurético que utilizamos muchas veces, que son las hidroclorotiacidas, no usamos los diuréticos más potentes que se utilizan para otras condiciones cardíacas. Yo le explico al paciente, no te asustes que te voy a dar un diurético, porque el diurético no te va a hacer orinar. Este diurético no es ayuda un poquito a bajar el volumen, pero para mí la función principal que tiene esos diuréticos es eliminar sodio. El diurético elimina la cantidad de sal que tú tienes en tu propio cuerpo. ¿Pero no se deshidrata el paciente? No, porque como no está teniendo tanta pérdida de volumen, porque no es un diurético potente. Ahora, si un paciente tiene fallo cardíaco congestivo o está empezando a tener fallo renal y retiene volumen o retiene líquido por otras condiciones, ahí sí yo uso otro tipo de diuréticos, pero no son los mismos que utilizo para la presión. Son diuréticos, son de la misma familia, pero lo que utilizo para presión son diuréticos que no es para que el paciente esté orinando tanto todo el tiempo, botando volumen. O sea, no. Usamos unos diuréticos más leves y más indicados para la presión que los que utilizamos para los pacientes, por ejemplo, con fallo cardíaco. El paciente que es hipertenso y que no tiene controlada su situación, ¿esto va a tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo? A corto plazo, el peor que puede ocurrir es un derrame cerebral. Es el más que yo veo asociado a unas presiones bien altas. Se rompe una arteria del cerebro, por eso es que se hablaba el otro día. Luego de eso, no hay vuelta atrás. Bueno, si llega a tiempo al hospital, sí, pero la mayoría de los pacientes que tienen una hemorragia intracerebral, el problema es que si lo sobrevive es la calidad de vida. ¿Cómo queda ese paciente neurológicamente después de un derrame cerebral? Pero obviamente tenemos asociado a eso los infartos, pero eso es más con el paso del tiempo. Pero agudamente lo que yo he visto pacientes jóvenes. Yo tuve 2 amigos, 2 buenos amigos, 40 y pico de años, los 2 hipertensos, 40 medicados, y pico de años. 40 y pico de años.
Gracias a Dios uno ya sobrepasó la parte neurológica, que fue bastante seria y significativa. Y está muy bien, lo vi el otro día en mi oficina y me alegré mucho de que está. Pero lo primero que yo hice con él cuando me llamó su esposa, que tuvo el derrame en su casa, que debe ser horrible, ¿qué hago? Fue decirle a qué hospital lo tenía que llevar para que le salvaran la vida. Y un derrame cerebral hemorrágico, que es cuando se rompe una arteria en el cerebro y sangra, es tan malo como el isquémico, pero a veces la forma en que ocurre el derrame y la cantidad de sangre que tiene el paciente dentro de su cerebro es tan grande que el daño es irreversible, igual que el isquémico, que es cuando se tapa la arteria. Pero muchas veces si se llega a tiempo al hospital, los dos tipos de infarto, lo que pasa es que el isquémico... ¿Cuánto tiempo tengo? O sea, antes de que me diga cuánto tiempo tengo para llegar al hospital, ¿cómo el familiar, cuidador, vecino se da cuenta de que eso está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Cambios neurológicos. Cambios neurológicos, que es que si es algo leve, que usualmente se ve en infartos cerebrales isquémicos, el paciente empieza como que a hablar incoherencia. No tiene un control de cómo poner las palabras adecuadamente. Y entonces el paciente como que, nosotros aquí en Puerto Rico decimos balbucea, está balbuceando, tiene la lengua pesada, habla incoherencia, se le puede virar la boca para un lado, que se le caiga un párpado. ¿Le va a doler el pecho? ¿Va a sudar? No necesariamente, son cambios más neurológicos. Empieza a perder fuerza en un lado del cuerpo. Puede ¿Y ser esto ocurre en el de brazo, forma súbita, doctor? Puede ser súbitamente. Y muchos de los pacientes, el familiar se da cuenta que está hablando incoherencia y automáticamente, si ese paciente tiene factores de riesgo, como lo que hemos mencionado aquí, y el paciente está hablando incoherencia, se le vira la boca, yo creo que automáticamente hay que ir al hospital. ¿Cuánto tiempo tengo para llegar al hospital? Fíjate qué interesante, en infartos isquémicos, que es cuando se tapa la arteria, para el corazón son 90 minutos, que eso es 1 hora y media. Para un paciente neurológico podría llegar hasta las 4 horas, pero mientras antes mejor. Mientras más tiempo, más daño. Exactamente, porque eso se llama isquemia, no le llega el suplido vascular al cerebro o al corazón. Pero cuando es hemorrágico es más peligroso y tratar de llegar a tiempo, porque esa cantidad de sangre que se acumula dentro del cerebro no tiene por dónde salir. Así que está apretando estructuras vitales del cerebro y las daña. Así que, y como no se sabe si el infarto es hemorrágico o isquémico, que pueden ocurrir los dos en hipertensión, pues yo creo que mientras más rápido ese paciente vaya al hospital y se le haga su CT de cabeza y ver qué es lo que está pasando ahí adentro, pues el médico tiene más probabilidad de salvarle la vida a ese paciente. Y obviamente los infartos isquémicos, ahora tenemos medicamentos que lo que hacen es que si el paciente llega a tiempo, se le da un medicamento que se llama terapia trombolítica, que se daba en el corazón antes. Lo que hace es que se rompe el coágulo que se está formando o dentro de la arteria del corazón o dentro del cerebro, ¿verdad? Para tratar de que el paciente retorne la circulación a esa área del corazón o del cerebro. Pero ya los trombolíticos no se usan en cardiología, porque en cardiología lo que hace es que si el paciente llega a tiempo, se lleva a sala, se le pasa un cablecito, se le pone una mallita dentro del corazón y mejoramos la circulación. Pero tenemos los 90 minutos para evitar el daño del músculo del corazón. En neurología, pues también tenemos radiólogos intervencionales y los neurocirujanos, pero súper especializados en tecnologías nuevas que son parecidas a lo que estamos haciendo en el corazón, que ellos son los que deciden en ese momento cuál es la más que le conviene al paciente. ¿Okay? Porque no solamente se rompe una arteria por la presión alta en el cerebro, sino que hay lo que se llaman malformaciones arteriovenosas, aneurismas en las arterias del cerebro, que el manejo posiblemente es diferente a simplemente pensar que tenemos un medicamento, ¿verdad? Porque esos sangran. Y ese manejo de esos pacientes no es terapia trombolítica cuando es algo isquémico. No es que se forme un coágulo en ese momento. Casi siempre esos pacientes sangran y el manejo puede ser cirugía o dependiendo de, ¿verdad?, la localización de dónde ocurrió, el tamaño del sangrado. Eso ya es otra vez bien individual de cada paciente. Le toca a nuestros La realidad amigos, es que si detectamos que está ocurriendo un accidente cerebrovascular, hay que moverse inmediatamente. Inmediatamente, porque tenemos buenos neurocirujanos, buenos neurólogos, buenos radiólogos intervencionales que le salvan literalmente la vida al paciente. Es el sistema vascular el que se daña, asociado a los mismos factores de riesgo de lo que ocurre en el corazón, pero todo a tiempo tiene remedio. Pero ahora yo pensando, tenemos la tecnología, tenemos los especialistas para salvarle la vida al paciente, pero ¿para qué llegar a eso? Si es prevenible, es todo el mundo cambiar estilo de vida. Puede ocurrir como quiera. Yo le digo al paciente, yo te puedo decir las mejores recomendaciones para evitar un derrame, un infarto o que pierdas una pierna. Puede ocurrir como quiera, aunque el paciente haga todo lo que tiene que hacer para prevenir eso.
Pero la probabilidad de que el paciente tenga una complicación, si hace las cosas correctamente, es mínima. Claro que las reduce. Ahora, si no la sigue y no cambia estilos de vida, pues la probabilidad es altísima y lo vemos todos los días. Entonces, cuando se lo recomendamos en la oficina, pero vemos al paciente en el intensivo, lo primero que yo le digo, pero es que te lo dije, lo hablamos en la oficina, gracias a Dios, dale gracias a Dios que estás vivo y que pudimos, con la tecnología que tenemos, salvarte a la vida. Pero no debíamos haber llegado a esto. Y el grueso de sus pacientes, porque me llama la atención que me dijo ahorita que le decían, no tengo tiempo, deme el medicamento. Ese La es el mayoría. Grueso, la mayoría. 80, 70%. La mayoría. Yo te diría que estamos en un número aún usted razonable. Diciéndole, esto es lo que puede pasar. Es increíble, porque a mí me sorprende un montón, porque yo digo, yo no tengo planes de morirme joven, yo tengo planes de vivir mucho y de retirarme. Y entonces una gente dice, ay, yo cuando yo me retire es que voy a viajar. Y entonces voy a subir las 500 escaleras de la monumento allá en Colombia o el Corcovado en Brasil o no sé, en Europa, subir, si se puede subir la Torre Pisa, pero si no está saludable, fíjate, no se va a poder montar en el avión. Como no es que yo sea metemiedo, pero soy bien razonable en cómo explicarle al paciente qué posibles complicaciones puede tener. Mira cómo yo le digo al paciente, ahora que tú estás mencionando eso, Mardeli. El paciente cuando le menciona algo de cáncer, trata de cambiar y haría lo que fuera para no tener cáncer. Si hubiera algo que realmente el paciente pudiera hacer, aparte de lo que le diga a su oncólogo, ¿verdad? Para retirar y quitar el cáncer de su cuerpo, harían lo que fuera. Porque la gente piensa que el cáncer significa voy a morir antes de tiempo. Pero es que de lo que estamos hablando aquí es lo mismo. Y no lo ven así. Y no lo ven así. Vas a morir antes de tiempo. Sobrepeso, obesidad, falta de ejercicio, diabetes descontrolada, colesterol elevado, hipertensión descontrolada. Cambiar estilos de vida. El paciente de cáncer tiene temor a que muera antes del tiempo. Pues el tener todos esos factores de riesgo y complicarte con una condición neurológica como el que estamos hablando, cardíaca como el que estamos hablando, van a morir antes de tiempo. No van a vivir lo que se supone que vivan normalmente. Y todo eso es prevenible, pero los pacientes no lo piensan así. Y no se cuidan tanto, ni tienen ni crean conciencia de que realmente la consecuencia es la misma. Cuando hablamos de hacer ejercicio, en el caso del corazón, ¿qué es lo que se recomienda? 30 minutos, por lo menos 4 o 5 veces en semana. O sea, usted no tiene que ser Tito Fitness. No se trata de ser Tita o Tito Fitness, como dicen por ahí. Y es power walk por lo menos. 30 minutos. 30 minutos, diarios, 4 o 5 veces en semana. Que puede ser 10 minutitos por la mañana, 10 minutitos por la tarde, 10 minutitos por la noche. O sea, que no tiene que ser todos corridos. No tiene que ser 30 minutos corridos. Ahora, si el paciente quiere hacer más de 30 minutos y quiere ir al gimnasio, quiere caminar. Hay mucha gente que está yendo a las pistas de los pueblos, que hay unas pistas que hay una buena iluminación, seguridad. Hay muchos alcaldes que están tomando eso en consideración, ¿verdad? Y yo he visto, por ejemplo, en Corozal, ahí está Zumba y hay muchas cosas allí en el pueblo. O sea, que yo veo los pacientes que me dicen, a veces estoy cerrando tal de la oficina, doctor, me tengo que ir, porque usted mismo me dice que tengo que hacer ejercicio y tengo mi clase de Zumba ahora. Yo los felicito. Porque todo el que hace eso, pues realmente está ganando años de vida y salud. Porque no es solamente que usted tenga salud y viva más, es que viva bien, porque como estamos hablando de un derrame, ahorita de un derrame, las consecuencias de un derrame neurológicas son horribles. Fallo cardíaco es horrible. Después de un infarto, si tuviste daño en el músculo del corazón, la sobrevida después o la calidad de vida después es horrible. Porque es cierto que ese músculo, una vez yo tengo un accidente, o sea, tengo un ataque al corazón, ese músculo se muere, es necrótico. Después que pasa cierta cantidad de horas y se tapó esa arteria, es necrótico. Y eso, o sea, ya se murió, ese tejido está muerto. Ese tejido está muerto y entonces la función del corazón... No se regenera. Puede regenerar algo, pero, por ejemplo, la función del corazón se supone que sea el número clave para nosotros, más de 55% de la contracción de ese músculo. Y muchos de los pacientes que se tardaron mucho, llegaron tarde después de un infarto, ese número baja a 35, 30%, 20 y pico por ciento. Ya hay otras cosas que hay que discutir, por ejemplo, que se le ponga un desfibrilador a ese paciente. Es una consideración, pero es calidad de vida. Ese paciente hay unos medicamentos nuevos, y no son tampoco tan relativamente nuevos, pero hay unos que sí han sido nuevos, que incluso se usan para la diabetes, pero se ha encontrado que mejoran junto a otros medicamentos que utilizamos a diario en el paciente con fallo cardíaco congestivo, que es como se llama la condición. Y físicamente ellos se sienten súper bien. O sea, una de las cosas más rewarding que decimos nosotros los médicos, los cardiólogos, que nosotros tenemos es ver un paciente que llegó con las piernas hinchadas, que no podía dormir,
que se fatigaba de caminar del cuarto a la cocina, pues esos medicamentos nos han ayudado a que esos síntomas mejoren dramáticamente, pero no pueden hacer nada más que lo que es básico en su casa y no pueden hacer ejercicio. Cuando se van de vacaciones y caminan mucho se fatigan, como quiera. O sea, volvemos a lo mismo, calidad de vida. Cuando ese corazón ya tuvo un daño bien exagerado, pues, y si son jóvenes, pues son candidatos a trasplante, porque eso no es calidad de vida. Pero ser jóvenes y ser candidatos a trasplante, o sea, wow. Y si los hay. Y eso es increíble. Cuando habla de hacer ejercicio, mencionó que no es como hacer ejercicio pajareando, hay que tener un ritmo, ¿verdad? Correcto, y eso es lo que se llama el power walk. No es que se va a sentar con la vecina a chismear, exacto, es que tiene que haber una intención ahí. Caminar rapidito, ¿verdad? Que se sienta que hay un tipo de ejercicio que está haciendo el paciente. Y la otra cosa, doctor, es que yo camino mucho en el trabajo, porque está bien, estás caminando, pero estás en el trabajo y eso significa estrés, tensión, malos ratos. O sea, cuando yo le digo al paciente que haga ejercicio es tranquilo, al aire libre. Que lo disfrute. Que lo disfrute, porque tú caminas en el trabajo y ahora con los teléfonos... No está nada mal, me imagino que si en el trabajo tiene 3, 4, 5 pisos que bajan y suben por las escaleras en vez de usar el ascensor, pero... Me acordaste otra. ¿Qué? Me acordaste otra. Yo tengo una oficina en un edificio, mi oficina está en el 8º piso. Todavía gracias a mis rodillas me permiten bajar 8 pisos. Y a veces trato de subir los 8 pisos, pero obviamente pues las rodillas molestan un poquito. Pero, ¿qué tú me dices a mí cuando yo estoy bajando a veces en el ascensor de mi piso 8 al ground, al piso 1, y de momento veo que hay personas saludables que yo no las veo, que tienen ninguna limitación física, y entonces del piso 2 al piso 1 están allí esperando ese ascensor por 5 minutos, esperando cuando hay escaleras que pues bajar la escalera, es un pisito nada más. Sí. Okay, yo hice una maldad una vez en una escuela. Yo trabajé en un sitio que trabajaba en el 2º o 3er piso. Y yo decía, pues yo soy aquí la única anormal que uso las escaleras. Digo, pero, o sea, por lo menos me muevo algo aquí. Cuando tú vas a un centro comercial aquí en Puerto Rico, cualquiera, como Plaza Las Américas, verifica cuántas personas están subiendo por la escalera eléctrica o tomando el ascensor, y casi nadie sabe que hay una escalera que tú puedes subir que es caminando y no la usan. Yo hice una maldad una vez y quería mencionarlo para que tú veas cómo uno puede cambiar a veces estilos de vida. En una escuela, fui a una conferencia en una escuela y terminando la conferencia a niños de escuela intermedia les dije, vamos a hacer una maldad a los papás y cojan el control remoto del televisor y escóndanlo esta noche. Y hubo niños que lo hicieron. Al otro día me llamó la profesora. Mira, doctor, usted ha creado un caos. Porque hubo niños que escondieron el control remoto. Pero entiendo, porque la idea que ellos dan es cuando vean a sus papás desesperados buscando por debajo de los cojines, por debajo de los asientos, cuando finalmente lleven un ratito caminando y buscando el control remoto, ustedes se lo dan. Le dicen, papi, es que el doctor me dijo que el ejercicio es importante. Qué interesante. Y la maestra me llamó y me dijo, mira, creaste un caos, pero le dieron un bofetón ahí moral a cada padre y madre. Porque y lo que quise decir es, todo es automatizado, todo es control remoto. O sea, todo es sentado, los trabajos son en escritorio. Ya no se hace ejercicio para nada. Todo es escalera eléctrica, ascensores, control remoto. Tú te sientas allí y prende el control remoto y no haces nada. Ni en tu propia casa haces ejercicio. Yo ese día pues me calenté con los papás de los niños, pero creamos conciencia. Y eso realmente es bien, bien importante. Y aquí en el podcast siempre estamos todo el tiempo, una parte importante de cada podcast que hacemos es el aspecto de la prevención. Y vamos a seguir machacando con eso. Porque si se puede evitar, correcto, ¿por qué llegar ahí? ¿Verdad? Correcto. Y eso pues afecta incluso a nivel económico, nos afecta como país, afecta nuestra productividad como país, pero a nivel individual, pues usted quiere llegar a viejo, usted quiere llegar con calidad de vida, usted no quiere llegar todo chavado, ¿verdad? Porque uno quiere disfrutar al máximo cada etapa de la vida de uno. Se me quedan muchos temas, pero el tiempo nos traiciona, doctor. Gracias por estar con nosotros. Claro, siempre. Y los esperamos para seguir hablando de más temas de la salud del corazón. Siempre a la orden, porque como estábamos hablando al principio, la educación es clave y esencial para la prevención. Y qué bueno que estás haciendo este tipo de trabajo para que podamos educar al pueblo, pero lo más importante para mí, y esto es algo personal, es que realmente el paciente le haga caso a su médico. Nosotros los médicos lo que queremos es la salud para cada uno de nuestros pacientes. Pero si nosotros tratamos y el paciente no hace la parte que le toca a ellos, pues realmente pues, es mucho más difícil tratar de conseguir. Claro que sí. Extenderle la vida a ese paciente. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ti. Amigos, hasta aquí el consultorio. Será hasta la próxima.